Shalom Uberajá para todos. Programa número 13. ¿Qué número? El 13. Para la gente común, el número 13 es mala suerte. Pero para la Kabbalah, el número 13 es todo lo contrario. Buena suerte. Bueno, acá Adam Hanoch Nikala, Testimonio OVNI, director de Testimonio OVNI. En este momento en Testimonio OVNI está trabajando quien les habla, junto con mi compañera Carolina Díaz y nadie más. Bueno, sí, el mismo, el Skywatcher, el único Skywatcher que fue felicitado en televisión por Fabio Serpa, el mismo, el que estaba ahí en Periodistas Otra Dimensión por nuestro trabajo de grabar ovnis con la cámara infrarroja en el dique Rollero, por todo nuestro trabajo de Skywatching, ¿no? Porque lo hicimos por muchos años, incluso arriesgando y poniendo en juego hasta la familia, porque pueden decir cualquier cosa, pero yo prácticamente por los ovnis perdí a mi familia, así que tuve que cambiar. Bueno, no es solo por los ovnis, pues no le voy a echar la culpa a los muchachos, porque bueno, era una cuestión que también tenía que pasar luego de 20 años por mi tikkun, por lo que yo tengo que hacer y lo que tenía que hacer, que tiene más que ver con lo que estoy haciendo ahora con mi trabajo de terapeuta y maestro de Kabbalah. Pero bueno, traté en ese momento, despertamos muchas conciencias, en momentos saliendo 2 años consecutivos prácticamente, Canal 9, casi todo un año saliendo con informes, mostrando evidencias, varios ovnis de día mostrados en Canal 9, ovnis dando la vuelta por acá. Los ovnis bajando a las 2 de la mañana filmados por Nelson Morales, los triangulares, después al otro año, todo el año saliendo lo mismo que en Canal 9, esta vez en América Noticias, de la mano de Hernán Gerber, que nos llamó y nos pidió que mandemos material que nos iban a cubrir, y bueno, y estuvimos saliendo también en Periodistas Otra Dimensión, en un montón de lados, bueno, History Channel. Resulta que menospreciaban History Channel y ahora hay gente que pone la foto que estuvo en History Channel, ahora después de que, no me alegro que hayan estado en History Channel, y de hecho muchos se merecían estar en History Channel por el trabajo, por los años. Así que, pero ¿cómo es la cosa, ¿no? En primer momento es como que menospreciaban y después lo valoraron, ¿no? Así es la cosa. Así que bueno, mucho trabajo, mucho skywatching, y bueno, y las luces y la búsqueda ovni llevó a investigaciones y a profundizar en la Sorot, en las luces, y fue así como primero empecé con un maestro por internet, con el maestro Albert Goslan, y después empecé con otro, con el Haim Baruch Chelger, con el More Haim Baruch Chelger, y el cabalista de Amia,
¿eh? Es mi moré actual. Yo soy discípulo del moré Chaim Baruch Chelger, uno de los tantos estudiantes de la granja bruta que debe tener el moré Chaim Baruch, pues que tiene muchos alumnos, pero bueno, no fue fácil terminar siendo alumno de él. Tuve que dar toda una peripecia, pero bueno, gracias a Dios nos aceptó y bueno, ya hicimos una gran inversión y valió la pena cada clase, ya muchas horas, ya son 4 años de estudiar con él, de la mano del conocimiento de Chaim Baruch Chelger y de AMIA, institución a la que ayudo, tratando de no perderme los cursos de cábala que se dan. Y así es. Bueno, estamos viviendo en momentos en que pasan cosas raras. Bueno, estoy muy cinéfilo. Ahora me volví, en este fin de semana largo, me volví a ir a ver, fui a ver Homo Argentum de Francella. Muy inteligente la película, muy inteligente. En realidad es una llamada de atención al argentino en general. Yo no lo tomo como un ataque a Argentina o como un renegar de ser argentino, sino es realismo puro. De hecho, es lo que la mayoría pensamos, es lo que pasa, que después de años, décadas no tenemos políticos como la gente, y eso abarca a todos. Ya les dije que no me caso con nadie bajo ningún punto de vista, y a mí me parecen tan corruptos unos como los otros. Por ahí unos son más y otros son menos, pero eso habría que verlo. Pero bueno, es lo que tenemos, y ahí en esa película se abarca, no se los voy a spoilear todo, vayan a verlo, está muy buena, son como 15 cortos, muy bien logrados, de diferentes situaciones. Esperaba alguna mascarita de Francella, no usó máscara, es su cara con diferentes pelucas, diferentes apliques en la cabeza y maquillajes, y peinados, pero no, siempre es su misma cara, seguramente para captar lo gestual, ¿no?, que tiene él. Y bueno, muy buena película, y dicen por ahí que en realidad lo que están tratando de instalar es la moneda común que va a venir, que posiblemente sea una moneda que se llame Argentum. Hay alguno que vi por ahí que está diciendo eso. Y bueno, muchos avistajes. Ahora vamos a hablar de los avistajes. Por ejemplo, ayer fue mi cumpleaños solar. Estoy grabando esto el domingo 17 de agosto. Ayer 16, Shabbat, fue mi cumpleaños solar, y a la noche vinieron los chicos y cuando estaba bajando del auto me saludaron. Un pulso, un UFO flash impresionante, me hicieron un saludo ahí cuando volvía de festejar mi cumple en la casa de unos amigos. La realidad ovni siempre está. De hecho, yo si me comprara una cámara adecuada y me pusiera otra vez a hacer el mismo trabajito que hice durante 2010, 2011, 2012, les estaría llenando los blogs y los de ovnis. Pero bueno, eso ya es una cuestión que ya pasó, no lo quiero volver a hacer, ya lo hice, estamos en otra etapa, ya no hay que demostrar más nada, ya está todo demostrado. Uno de los mayores Skywatchers del país, el Skywatcher que más evidencias publicó en la TV abierta argentina, no es poca cosa. Y en momentos en que la TV abierta argentina tenía 11 puntos de rating, 13 puntos de rating, estuvimos en Calles Salvajes con 17 puntos de rating, Policías en Acción con 15 puntos de rating, cuando el punto de rating eran 500.000 de personas. O sea que estamos hablando entre 6 y 10 millones de personas viendo los ovnis.
¿m? Que ahora por ahí esa audiencia la puedes lograr únicamente en YouTube. Ciertos youtubers logran esa audiencia de subir un video y que lo vean. Y algunos que tienen 30, 40 millones de suscriptores, ni siquiera cuando suben un video tienen un video que los vea 5 millones de personas. Por ahí los ve 1 millón y medio de personas determinado video. Que nos haya visto en televisión abierta más de 6 millones de personas, entre 6 y 10 millones de personas, 2011, 2012, con el tema OVNIs en Ituzaingó, es una cosa enorme. Fuimos trending topic, OVNIs en Ituzaingó, en los comienzos ahí de Twitter, uno de los primeros trending topics de OVNIs. Cuando nos explotó el Facebook, me acuerdo, 1500 solicitudes de amistad. Eso sí, YouTube no crecía nunca. Ahí está el baneo que siempre dije de YouTube. Bueno, sigo siendo el mismo, nada más que estamos encarando el tema desde otro lado. Hay gente que no sacó nunca una foto ni grabó un video y simplemente recopila y estudia el tema y habla del tema y se llaman ufólogos. Y bueno, entonces yo con mucho más merecimiento me puedo llamar ufólogo, ¿no? Igual creo que la ufología tiene fecha de extinción. Una vez que se revele todo el fenómeno, la ufología como tal, el skywatching, la ufología como tal va a dejar de existir. Eso lamentablemente es así, aunque muchos seguirán considerándose ufólogos, pero cuando ya el misterio se devele, se muestre todo, los ETs bajen y estén entre nosotros, directamente seguirán investigando y estudiando los científicos. Ya no va a ser necesario skywatchers y ufólogos. O sea que la ufología tiene fecha de vencimiento. Sabemos que es así. Igual seguiremos siendo orgullosamente skywatchers de todo lo que hicimos cuando el fenómeno no estaba revelado. Siguen habiendo ovnis. Hay gente que está pidiendo áreas específicas del que tenga el gobierno, tenga un área específica para investigar ovnis. Están muchos que critican y levantan el dedito y bueno, y están detrás del kiosquito, están detrás del negocito, de tratar de ganar con la unilogía, de tratar de ganar un puesto político. Hay quienes, yo conocí varios que están en búsqueda del puestito político, que no tienen nada de malo tampoco, pero bueno, la realidad es que están detrás del puesto, de que se los nombre, de que se los reconozca, de que la política y los gobiernos los reconozca y los reconozcan. Y lo más importante es que los comandantes de la Confederación de Mundos te reconozcan. Eso es lo más importante. Que los chicos de arriba son los que te hagan señales, que sea tu cumpleaños y te hagan destellos en el cielo, te saluden. Eso es el verdadero reconocimiento. Que los seres de arriba, los Foo Fighters, las luces, los triangulares, los discos, las luces nocturnas, ellos sí te hagan un reconocimiento y se sigan comunicando con vos, te vayas a otro país y te aparezcan, o te vayas a una provincia y te aparezcan, y se comuniquen y utilicen el astral para hablarte, o la telepatía, la clarividencia para hablarte. Ese es el reconocimiento que vale, no de los políticos, de los gobiernos, estar buscando el puestito. Hay gente que está buscando el puestito, está buscando el puestito político. Imagínense que este gobierno
está quitándole derechos a la gente que necesita, mucho menos acá en Ituzaingó le han sacado pensiones a gente que realmente es discapacitada. Eso lo vi, no me lo contó nadie. Yo sé que hablé con la gente que le han retirado pensiones y no pueden trabajar, son discapacitados, tienen Down, bueno, eso está haciendo este gobierno. Ojo que el gobierno anterior, yo no quiero que vuelvan, me parecen absolutamente corruptos, igual. En realidad, Hanoch no quiere a nadie de los políticos, bueno, la verdad que me parecen todos una manga de corruptos. Pero bueno, vamos a los ovnis. Resulta, a partir del 30 de julio, para los que dicen que no hay avistajes, bueno, ayer ovni en Ituzaingó no quedó grabado, me tendrán que creer o alguno no me creerá, bueno, allá ustedes. El 30 de julio apareció en Neuquén un objeto. El 3 de agosto se grabaron 2 objetos en Ongamira a un atardecer. El 11 de agosto en Sáenz Peña, Chaco. En Sáenz Peña, Chaco, el 11 de agosto. Y después había unos, en cuanto al fenómeno triangular, había unos videos dando vuelta, uno muy bueno, pero esto es inteligencia, es CGI, está armado, eso no es real, uno que iluminaba las nubes. El que sí es real es uno que ocurrió el 3 de agosto en Canadá, donde claramente se ve un objeto triangular pasando por una de las ciudades de Canadá. Ese sí es real. Y todos los opinadores de turno diciendo que es el Black Manta, el TR-3B. Lo único que aprendieron es el TR-3B. Hay más naves americanas de ese estilo triangular. Está el B2 que se ve cuando está en vuelo, se ve símil un triángulo. Después está el TR-3C, TR-3E, hicieron varios, fueron mejorándolo. Pero ¿de dónde sacaron el arquetipo? ¿Dónde sacaron la idea? Lo sacaron de los ovnis triangulares reales. Y yo ya les expliqué que los primeros ovnis triangulares aparecieron en el siglo XIX, cuando no existía la aviación acá en la Tierra. Hay registros en Japón, hay registros en Estados Unidos en 1905, hay ovnis, fotografías de ovnis que tenía el Führer Adolf Hitler, que habían aparecido en Austria en 1905, cuando recién estaban haciendo la aviación en la Tierra. Entonces ya es un fenómeno y una tipología de naves que viene de antes. Así que bueno, pero hoy vamos a hablar del país de nuestros vecinos de Chile, donde estuve, me han tratado muy bien. Estuvimos en Santiago, una tarde ahí caminando por Santiago de Chile, por los alrededores del hotel, porque mucho no me podía ir porque estábamos de paso, haciendo una escala. Y estuvimos unas horas ahí en el Sheraton de Santiago, muy bonito, muy lindo, con todo un patio, con una pileta, con vista a la montaña, muy bonito, en un lugar muy cheto, todo pegado a las autopistas, muy lindo, todo la zona donde está el Sheraton de Santiago. Ahí estuvimos. Gentileza de la aerolínea Posta, de la aerolínea que me estaba llevando a México el año pasado. Y bueno, nos trataron muy bien y vamos a ir para Chile, ya vamos, así como fuimos para toda la Patagonia. De 3 años para aquí estuvimos haciendo varios viajes a la Patagonia. Así vamos a ir también a la Patagonia chilena, al norte de Chile y también, si se puede, a la Patagonia chilena. Pero ahora nuestra mira está en Perú. Vamos a seguir con Perú porque me enamoré de Perú.
¿De qué vamos a hablar en este programa? Segundo y tercer bloque. Vamos a hablar de el Roswell de Chile. Vamos a una pausa corta y entramos con el tema de hoy. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. El Roswell de Chile. 7 de octubre de 1998. Cerro Las Moyacas, a espaldas del pueblo de Paihuano, en el Valle del Elqui, cuarta región de Chile. Testigos múltiples observan un objeto metálico plateado impactar en la ladera, partirse en dos y quedar visible cerca de la cumbre. Impactó en la parte de atrás del pueblo, del otro lado, por lo recabado por varios investigadores, y una parte, la mitad del objeto, da la vuelta hace un saltito y queda mirando hacia el pueblo de Paihuano, que el sol pegaba y reflejaba la luminiscencia del sol en el metal del objeto y podía verse, según los testimonios, desde el pueblo. El episodio pasó a conocerse como el Roswell chileno, y acá lo vamos a tratar de tocar seriamente, porque también se dice que en realidad ese objeto impactó porque venía siendo perseguido por otros dos objetos, como que hubo una de las versiones que hay, y hay testigos que dicen que haber visto que había dos objetos más que perseguían a este, y este venía como herido, como averiado, e impacta contra este cerro, contra Cerro Las Moyacas, en el Valle del Elqui. El alcalde de entonces, Lorenzo Torres Medina, figura como testigo y actor clave en las gestiones posteriores. Esto, la fuente es el diario El Día. Luego del crash, estamos hablando de un crash, un UFO crash, un choque ovni, hubo un operativo y hasta se dice que llegaron los gringos. Así dicen los testigos, llegaron, que se vieron helicópteros negros, 2 helicópteros negros. De hecho, hubo un operativo, una movida que duró ni siquiera un día completo, y todo termina a la madrugada con un testigo que ve que sale un camión llevando un objeto grande, seguido por jeeps y móviles del ejército, y se lo llevaban por la ruta, obviamente hacia un aeropuerto para llevárselo, ¿no?
No se hallaron restos concluyentes en el sitio, de acceso difícil. Llegar a ese lugar del choque requiere varias horas de ascenso. Hubo rumores persistentes de helicópteros negros y se dice que hubo retiro nocturno de fragmentos por militares chilenos y personal estadounidense, que jamás, y algunos mencionan a la NASA, siempre meten a la NASA en todos estos tipos de cosas, pero la NASA estudia el espacio, chicos. A lo sumo será la CIA, la NSA, o el propio ejército de los Estados Unidos, que se llevan el NORAD, el ARO, que se llevan dependencias de este estilo, que se llevan los objetos. Antiguamente era el proyecto Libro Azul, que se llevaba y recuperaban los objetos. Pero estos rumores jamás fueron confirmados oficialmente, según Diario El Día. Obviamente que no te lo van a confirmar oficialmente. Nada de esto se confirma oficialmente. Ya tuvimos nosotros acá el evento del horno pizzero en Monte Grande, que no fue ningún horno pizzero. Yo estuve ahí y no hay rastros de fuego. Lo que estalló ahí fue una energía un poco extraña, porque no había rastros de fuego de ningún tipo. Una terrible explosión y todos los vegetales estaban intactos, y toda la mampostería y todas las cosas fueron hechos añicos. Las puertas salidas hacia el punto cero, una explosión común expele, tira hacia afuera los pedazos. Esto que explotó ahí chupó hacia adentro y dio vuelta los autos desde la calle hacia adentro del terreno. O sea que estamos hablando de algo muy extraño, que obviamente llegaron los personajes de siempre y se llevaron todo. Lo llevaron en una ambulancia. Hubo otros investigadores que estuvieron en el lugar en el momento y vieron cómo montaron una carpa. Entró para atrás una ambulancia, ya la única víctima ya la habían llevado a la mañana, y hicieron como que se llevaban a otra persona y no había otra persona. Dentro de esa ambulancia pusieron el objeto que retiraron del cráter. Bueno, eso fue toda la cuestión en Monte Grande, que obviamente salió Aníbal Fernández y el gobierno de turno, más el intendente, que también fue cómplice del cover-up. El intendente de Monte Grande, que sigue siendo el mismo hasta el día. Yo no puedo entender que siga siendo el mismo. Como acá en Ituzaingó hace como 30 años que tenemos la misma gente. Es como que ya habría que, por una cuestión de buena salud de un municipio, de la democracia, no deberían postularse tanto tiempo ningún político, porque da para cualquier cosa eso. Así que bueno, eso pasó en Monte Grande, y acá en este Roswell chileno evidentemente se actúa de la misma manera. Personal militar chileno que llega, toma posesión del lugar, para luego esperar a otro personal que llega de los Estados Unidos, y este personal que llega nuevo se hace cargo de todo el operativo, y solamente la milicia chilena queda resguardando las afueras de que nadie entre o salga, para finalmente llevarse lo que han recuperado, ¿no? El Estado de Chile no tuvo un informe público concluyente. El tema se mantuvo como un caso abierto, controvertido. Es muy controvertido para la ufología chilena. En 2023-2024, el municipio y la prensa regional conmemoran los 26 años
se conmemoran los 26 años de este evento, y el año pasado se inauguró un mirador frente a ese cerro, donde ocurrió el Roswell chileno, en el cerro Las Moyacas, en Paguano, Peihuano, ¿cómo se llama el sitio? Paihuano, dije bien. Pusieron un mirador, como para explotar turísticamente el lugar, que me parece bien. Es un evento que sucedió, que hubo testigos, hubo mucha gente de testigo, y que un pueblo que por ahí no tiene mucho que ofrecer trate de explotar este evento. Me parece bien, me parece bien. Es una forma también de generar turismo, el turismo ufológico. Hay versiones de la gente de que 2 ovnis que venían detrás derribaron a este tercer objeto. Hay otras versiones populares que hablan de múltiples objetos y de disparo y derribo. La línea más citada por la prensa y por el periodismo es que un solo objeto se partió en 2 al caer. Es probable, como lo que sucedió es que al caer se parte en 2, que de ahí hayan sacado el tema de 2 ovnis. Se partió en 2. Un teléfono de compuesto, entonces dos ovnis, uno de un lado, otro del otro, y ahí se hace un lío, ¿no?, en el relato. El teléfono descompuesto. Esto fue el 7 de octubre del 98, entre las 15:45 y las 16 horas de la tarde. Vecinos observan un objeto plateado sobre las Moyacas. Se oye un estruendo tipo explosión, sonido como espejos rompiéndose. Algunos dicen que el objeto se elevó y luego se partió en 2. Choca, el primer choque, hace un salto, un zapito, y se parte, quedando 2 piezas en cotas distintas. Una pieza quedó del lado de donde fue el golpe, que fue del otro lado del pueblo, desde el ángulo que se ve desde el pueblo. El choque fue del otro lado, pero una mitad cruza el cerro, la cima ahí de esa parte del cerro, y queda mirando hacia Paihuano, que eso es lo que podía ver la gente del lugar, ¿no? Tarde noche del 7-8 de octubre, ronda de curiosos, empiezan a llegar versiones de luz cortada, temblores, helicópteros, no corroborados con documentos oficiales. Obviamente que no te van a corroborar nada de esto. Si hay helicópteros, si hay personal militar dando vuelta de los Estados Unidos, nadie te va a corroborar eso. No esperen que les corroboren una cosa de esas. Pero que sucede, como la gente que fue apretada hablábamos de Monte Grande acá, y la gente que fue apretada en sus casas a las 5 de la mañana, y que les golpearon las puertas y personal militar, y les retiraron los pedazos metálicos que la gente había levantado, excepto algunos que la gente pudo retener. Y después hubo otros que fueron a los 2-3 días quienes pasaron un imán por el lugar. Ese fui yo. El 9 de octubre se produce un ascenso de los carabineros de la tenencia Paihuano y civiles, y no encuentran restos evidentes en el lugar señalado. Claro, porque a los 2 días subí, ya no hay nada. Eso fue la tarde del 7 de octubre. El 8 de octubre a las 5 de la mañana ya se llevaron todo.
Eso trabajaron toda la noche. Como cuentan los testimonios, el ejército chileno cercó el lugar, quedó al mando el ejército norteamericano, la dependencia americana, llegaron, movieron lo que tenían que mover, trasladaron, y hay un testigo que dice que vio salir un camión con objetos grandes que llevaba en su parte de atrás, antecedido y seguido por varios móviles militares con efectivos. Obviamente, si vos vas a los 2 días y ya estaba personal militar de donde sea trabajando, no vas a ver nada, ya no va a haber más nada. Ya se lo llevaron. Se subraya en los testimonios la dureza del terreno, y lo que sí quedó en el lugar es las piedras quemadas. Eso sí se puede encontrar si uno sube hoy. Yo he visto un video de un muchacho, de un bloguero, de un youtuber de ovnis de ahí de Chile, que trabaja con otro investigador del tema, que suben al lugar y se ve claramente que hay en ese lugar del impacto determinadas tipos de piedras que incluso se ven como que si hubiesen sido expuestas a una gran temperatura. Tienen los agujeritos y los pocitos de como que esas piedras estuvieron expuestas a una gran temperatura, ¿no? Y son piedras oscuras, negras, que desde lejos se ve como un manchón en el lugar del impacto cuando uno va subiendo. El 10 de octubre, segundo ascenso de carabineros, más personal de La Serena, sin hallazgos concluyentes. Hicieron 2 ascensos después, pero ya les digo, ya el objeto ya se lo habían llevado el 8 de octubre a las 5 o 6 de la mañana, ya habían salido, según testimonios, con el verdadero objeto que ya se lo habían llevado a los Estados Unidos, ¿no? En años posteriores, esto fue 98, al otro año, 1999 hasta 2024, el caso creció en fama, se lo terminó acuñando con el mote del Roswell chileno. Se empezaron a realizar encuentros ufológicos, coberturas de televisión, hay filmaciones del momento, del otro día, hay filmaciones de televisión local de esa misma tarde-noche, del otro día, la presencia de los carabineros en la zona, filmaciones de periodistas preguntando a gente de la zona del lugar dando testimonio de lo que vio, muy interesantes. En 2023 se conmemoraron los 25 años. Y el año pasado se inauguró el Mirador OVNI, con vista directa al lugar donde había quedado, a la zona del impacto, al lugar donde había quedado el segundo fragmento, consolidando este caso como un patrimonio y atractivo turístico local, según el diario La Región de Chile también, que fue a cubrir la inauguración del mirador. Muy bien, vamos a un bloquecito de pausa y seguimos terminando ya este programa y cerrando el caso paiwano, el Roswell chileno. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos, los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit,
Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoa. Muy bien, seguimos con el Roswell chileno. Para enviarnos material, fotografías, videos, testimonios que ustedes tengan, que quieran que yo toque acá en el podcast, me pueden enviar ese material. Pueden enviarme los materiales a psignosis7@gmail.com. Mi mail, el mismo mail que uso para todo, que uso para... Ahí me contactan por clases de Kabbalah, y me contactan por talleres de radiestesia, de geobiología, de parapsicología. Yo estudié parapsicología con don Fabio Serpa, soy alumno de don Fabio Serpa en parapsicología, como tantos otros colegas. En varios meses estuve estudiando ahí parapsicología con don Fabio, aparte de salir en televisión con él, cosa que muy pocos lograban salir en televisión con Fabio. Y encima que don Fabio hable bien de tu trabajo, es algo que todavía me llena de orgullo y agradezco. Pero en ese momento yo fui a Fabio porque me interesaba más su aspecto de su conocimiento a nivel parapsicológico, porque sé que él tenía, aparte de todo el conocimiento de ovnis, un conocimiento a nivel de la parapsicología, de todo lo que tiene que ver con la parapsicología. Yo creo que Fabio Serpa nunca fue un contactado, sí un investigador de ovnis, sí un investigador de casos, un buen investigador, pero no un contactado. Entonces, alguien que realmente tuvo contacto y que tuvo mucha cercanía con el fenómeno acá en Ituzaingó, no va a ir a estudiar contacto y tema ovni con alguien que simplemente investigó casos, por más que haya investigado en todo el mundo. Entonces, como sí me interesaba más el tema de la parapsicología, valoré mucho más su beta parapsicológica. Y obviamente fue un gran placer y un lindo recuerdo que tengo de estar tomando el té con él luego de las clases. Una de las clases, el primer día que fui, me reconoció y me llamó aparte. En el parate ahí, pasé a una oficina que él tenía ahí, estuvimos charlando, me preguntó varias cosas. Como buen investigador me preguntó qué pasaba, qué es lo que, cómo se habían dado las cosas. Así a grosso modo, rápidamente le conté más o menos de qué se trataba todo, y después me preguntó también por varios colegas que yo ya había visto, que habíamos estado en la tele, como Dante Fran. Me preguntó cómo estaban, si estaban bien. Me preguntó por Dante, por varios, por Luis Burgos, me acuerdo, de una buena manera, como valorando su trabajo, ¿no? Que me parece correcto. Así que estamos con el ovni de Paiwano, 7 de octubre de 1998. Testimonios y detalles repetidos en la prensa local. El color que decían la gente coincidió, metálico plateado. Era un objeto alargado cilíndrico. Dice alargado cilíndrico, con brillo. El brillo del sol facilitó la observación del
de los restos que habían quedado mirando hacia el pueblo. La fuente de esto, la guioteca wikicharlie.cl, la Wikipedia Wikicharlie es la wiki chilena, ¿no? Dicen que el objeto se partió en dos. Varios testigos afirman que quedaron dos masas visibles, en cotas diferentes. Con el paso de las horas el brillo disminuía. Eso es claro, disminuye el sol, disminuye el brillo. La fuente Mega de Chile, el portal Mega de Chile. El alcalde, el intendente en funciones del lugar era Lorenzo Torres Medina, que estuvo desde 1994 a 2016. 22 años, bueno, están un montón de años igual que acá parece. Tienen el mismo problema los chilenos. Aparece citado en crónicas y registros oficiales, según la Wikipedia. Hubo rumores de encubrimiento, de cover-up, obviamente, helicópteros negros, el ejército de los Estados Unidos, NASA, CIA, los famosos hombres de negro, operativos, los hombres de negro. Operativos nocturnos sin respaldo oficial publicado. Útil todo estos rumores para todo tipo de hipótesis y polémicas. Una fuente que también toca esto es el diario El Día. ¿Qué se discutió en los medios? De que podía ser un bólido, un meteoro que estalla en altura, como ya sucedió en otro cerro, en el Cerro Tololo. Eso explicaría el estruendo, el flash y ausencia de restos. Recuerden que cuando fueron a los 2 días que sí ya fueron con ciudadanos, no había nada. Claro, obviamente ya se habían llevado todo. De ser ovni se lo habían llevado antes. Es la explicación más citada por los astrónomos, por la prensa y obviamente por el poder de turno que quiere tapar el tema. Te van a decir, no, es un bólido, fue un meteorito que pegó y se partió. No es nada, pero hay testigos que vieron salir al camión llevando algo con otros cuantos móviles militares que lo acompañaban. A las 5 de la mañana saliendo de la zona, agarrando la ruta con rumbo a un aeropuerto. Otra hipótesis, nave, artefacto de origen no convencional, que es lo que dice la mayoría de los testigos visuales. Ellos dicen haber visto una nave, no un objeto metálico. Un objeto metálico no es un bólido. Un bólido, un meteoro, viene como una bola de fuego, como una bola de color. El color de un bólido, de un meteoro, es de acuerdo a la composición del meteoro. Depende de la composición química del meteoro. Un meteoro pétreo larga determinado color, depende de la composición de esa piedra. Si hay azufre sale color rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja. Si hay hierro sale de otro, también puede salir color rojo, negro, verde, dependiendo de la composición del objeto, si es pétreo o si es un bólido metálico. Un meteoro metálico, componente metálico, como han caído acá en Campo de Cielo, en Chaco, famosísimo, acá en el planetario, ahí me acordé, el planetario municipal de la ciudad de Buenos Aires. El planetario municipal de Buenos Aires, ahí cuando uno entra hay un bólido, hay un meteoro metálico que está ahí. También hay un meteoro metálico en la Asociación Amigos de la Astronomía, ahí en el museo también que está al lado. Se suelen encontrar objetos
meteoritos metálicos grandes, piezas grandes que pesan un montón. De hecho, yo tengo pedacitos de meteoro que he recabado y me han regalado también gente de investigadores que están con el tema de los meteoritos. Hipótesis decía: nave artefacto de origen no convencional que impacta y se fragmenta. Recuperación obviamente por el ejército, por organismos de los Estados Unidos, por la CIA, por los hombres de negro, lo que ya sabemos que sucede, lo popular, el proyecto Libro Azul, bueno, ya no existe más, pero debe haber debe tener otro nombre hoy en día la recuperación de estas cosas, ¿no? Después la otra hipótesis, un derribo entre ovnis, 2 contra 1, que estuvo presente en relatos orales en las redes. No fue una hipótesis mencionada en la prensa. La prensa y los testigos, la mayoría de los testigos no mencionan 2 objetos que persiguen a un tercero. Eso se va dando después, ¿no? Entonces es una alternativa, pero yo creo que por ahí más lejana. Yo creo que, bueno, sí, hay un Roswell, pero que haya habido 2 objetos que lo perseguían ya es más hollywoodesco, ¿no? Vamos a quedarnos con la versión de que con un objeto que se cayó, punto, y se estrelló. Que sí hay evidencias de eso, de un estrellamiento. En el Valle del Elqui hay... Toda esa zona es conocida por el tema de la presencia y la visión. Muchos skywatchers van al Valle del Elqui a hacer skywatching, a hacer avistajes del cielo. Es una zona donde hay cuarzo, donde hay magnetismo. Van muchos astrónomos, muchos gente cercana a lo místico. A este caso se lo terminó llamando con el paso del tiempo el Roswell chileno. Ya se le dio el mote de Roswell chileno, ¿no? Hay algunos investigadores y contactados que directamente ya dan por veraz el hecho de que 2 ovnis perseguían un tercero y lo derribaron. En honor a la verdad, habría que cotejar qué tipo de testigos realmente vieron eso, de que el objeto era seguido por otros 2. La mayoría de los que yo he escuchado decían haber visto un solo objeto. Habría que seguir investigando. Entonces hubo un avistamiento. Primero un avistamiento de un objeto que pasa a toda velocidad, estruendo, choque, este objeto se parte, queda brillando en la vera de la montaña donde es visto por los pobladores. Se produce toda una revolución en el pueblo, llega la infantería, luego más tarde llegan helicópteros y llega personal de los Estados Unidos. Después hay testigos que dicen que a las 5 de la mañana retiran algo en camiones con móviles militares que lo seguían. Después hubo operativos de búsqueda. Hubo 2 operativos, uno 2 días después y otro 4 días después, donde se encontraron obviamente con un terreno que es hostil. Tarda como 3 horas, 4 horas o 5 horas llegar al lugar desde abajo. No es fácil ascender a ese cerro. Y obviamente los carabineros y la gente que sube después no encontró nada más que las piedras oscurecidas, ¿no? Las 2 hipótesis en contraste son meteoro bólido contra crash ovni.
Hay pros y contras. Las pro a favor del crash ovni, yo me inclino para el crash ovni en base a lo que vieron los testigos, que vieron un objeto metálico chocar, pasar y chocar. Hay algunos que vieron pasar y lo vieron chocar, y hay testigos que vieron el objeto metálico relucir, reflectar el sol a la vera de la montaña. Entonces, si hay un objeto metálico reflectando el sol, que sigue reflejando el sol, ya tenemos que descartar el tema del bólido. Porque generalmente un bólido se apaga, y cuando se apaga, generalmente, si es metálico, queda oscuro. Si es ferroso, queda oscuro, no va a reflejar. Nos estamos manejando todo este caso bajo el testimonio de los testigos. Y después está la otra variante: 2 derribaron a 1. Hubo un origen de este relato de que 2 derriban a 1, que obviamente prendió en el relato local. Hay paralelos con de 2 con el hecho de que se había partido en 2. Puede ser un teléfono descompuesto de esto, cuando se cuenta, pero se partió en 2, había 2, y se hace un teléfono descompuesto. Y después de 25 años ya es un caso más que asentado en la ufología chilena, a tal punto de que hacen un lugar de ovnis toda esa zona, ¿no? Y construyeron a nivel municipal un mirador para estar en la zona donde había ocurrido este hecho, ¿no? Con un recuerdo, una memorabilia ahí, un sitio de memoria de todo lo que pasó en el año 1998. Es un dar crédito, institucionalizar el hecho. Acá los apuntes me dicen institucionalizar el mito, pero no es un mito. Ya hay testigos, hay cosas que sucedieron, hay mucho testimonio. Está la evidencia de que hay un cambio en los colores de las piedras en el lugar del supuesto impacto. Entonces ya no tendríamos que hablar de mito, es algo que sucedió realmente. Evidentemente es algo que ha sucedido, para que perdure así y haya muchos testigos que estuvieron. Valle del Elqui. El Valle del Elqui es una zona llena de misterios. Es toda una zona arriba, al norte de Chile, al norte de Santiago, donde está Paihuano, están como al norte, en el centro. Pero a partir de ese punto y más arriba también, yendo a Antofagasta, al desierto, es toda zona de avistaje ovni. Van muchos investigadores chilenos y el famoso caso del Cabo Valdés ocurrió ahí en el norte. También, a pesar de que también es muy famoso en el sur de Chile, a través del caso Friendship, que la primera parte, como ya dijimos, es real. Recuerden ustedes que hay una filmación del Canal 13 de Chile, donde está el objeto siendo visto por todos los que estaban viendo la televisión en vivo en ese momento, y el objeto responde tal cual la comunicación que se estaba llevando a cabo con la familia Ortiz. A la familia Ortiz le decían 5 grados a la derecha, el objeto se movía en el mismo momento que lo registraba la televisión en vivo, 5 grados a la derecha, 5 grados para arriba, el objeto se movía 5 grados para arriba. Ahí tenemos que descartar el hecho de un fraude, porque hay un objeto que lo está tomando la televisión en vivo,
que da veracidad al evento, al menos a esa comunicación de la familia Ortiz. Y yo no tengo duda de que toda la primer parte de caso Friendship es real. Después vinieron los que a propósito vinieron y puede ser que también hasta financiados por gobiernos e intereses que quieren tirar el caso Friendship abajo. Vinieron a tratar de tirar eso, como hay también investigadores que tratan de tirar el evento de Friendship completamente, como si estuviesen más preocupados o como si recibieran algún pago por desacreditar, ¿no? Lamentablemente, tanto me imagino que en Chile también hay, como también hay acá, gente que es paga para desacreditar este tipo de cosas reales. Lamentablemente hay estos tipos de gente que está contratada para desacreditar. La CEFA de los militares chilenos, de la Fuerza Aérea Chilena, en el marco institucional de la milicia chilena, sitúa el evento en la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahí en Chile, en el lugar donde sucedió. O sea que hay un respaldo de que algo sucedió de parte de la Fuerza Aérea Chilena. Hay una visión escéptica de que astronómica, se trataría de un meteoro, y después hay mucho, yo descarto esa visión porque hay mucho testimonio de gente que vio el objeto reflectando, que vio el objeto pasar, que vio todo el procedimiento. Así que bueno, chicos, así les presento el evento. Creo que lo traté seriamente, di todas las posibilidades. Yo creo que a nivel ovni algo acá pasó, algo cayó, y como suele suceder se lo llevan. Yo creo que estamos ante un caso real. Ahora, de que dos ovnis lo estén siguiendo, lo hayan estado siguiendo, eso ya me voy a reservar a la duda. Después voy a seguir investigando, voy a seguir indagando en cuanto a este caso. Y si es posible, Dios mediante, en algún momento del año que viene estaremos caminando por ahí, por el mirador de Paihuano. Estaremos por Chile ahí dando alguna vuelta. No les digo que voy a subir la montaña porque son 5 horas de ascenso, eso ya no lo hago, no lo hice en Perú, no lo voy a hacer en Chile. Así que ya acabamos de cumplir 54 pirulos, ya puedo hacerlo, me siento capaz, pero bueno, ya vamos con mi compañera que ya se tiene que quedar, tiene ciertos problemas de salud. Entonces preferimos estar en el lugar e investigar de ahí abajo. Así que, como ya les dije al principio, la etapa investigativa de Skywatching, de ir por todos lados así y aventurarse un poco más, eso ya terminó. Eso era cuando uno tenía 30 y tantos años, 38, 30, 40, hasta los 40 y pico, 46, 48, uno se lo bancaba. Ahora ya pasaron casi 10 años de eso, ya empieza a doler la espalda, empiezan a doler los huesos. El otro día hablábamos con Nelson Morales de eso, que cuando hacíamos skywatching juntos, que mirábamos para arriba sin tortícolis. Y bueno, ya cuando uno va llegando a una edad, ya levantás la vista para mirar para arriba, para el cielo, y ya te agarra un viento y te quedas con una tortícolis que te dura todo el día al otro día, ¿no? Eso es lo que suele pasar cuando uno ya va entrando, que es el avejentamiento lógico del cuerpo humano. Nosotros, la Neyamá es eterna, pero nuestro cuerpo tiene un límite, es limitado. Así que gracias a todos por estar. Esto fue el Roswell de Chile. Un saludo a toda la gente de Chile, a mis alumnos de Chile, a toda la gente de Chile, a todos los investigadores de Chile.
y vamos a andar por ahí, Dios mediante. Visiten la Patagonia chilena, visiten Chile, muy lindo, visiten la Patagonia argentina, visiten Argentina, visiten Perú, visiten Paraguay, visiten Uruguay, visiten Bolivia, visiten todo. Cada país tiene lo bueno, su belleza, cada cosa y cada lugar tiene su sello. Vale la pena conocer todo y visitar lo más posible. Shalom Uberajá para todos. Nos vemos en el próximo programa con más ovnis en Testimonio OVNI Podcast. Bye bye.